Considero que la divulgación de la ciencia, en un concepto muy acotado, es fundamentalmente una especie de proceso de socialización del conocimiento especializado a un público mayoritario, no a toda una población, pero sí a un público mayoritario. Y cuando digo que es una socialización, me refiero a que es poner en común un código que está pensado para el mundo de la ciencia, para quienes hacen ciencia, para quienes dialogan o discuten la ciencia, la transforman o la cuestionan. Entonces, la idea es que ese universo de discurso que conforma el conocimiento científico, sin importar cuál de sus ámbitos o sus ramas, llegue a una población mayor que aquella a la que originalmente fue destinado. Entonces, el que hace divulgación de la ciencia es fundamentalmente alguien que socializa ese mundo discursivo y lo hace accesible a una mayoría. La divulgación de la ciencia, digamos que es un área de escritura, un área audiovisual, un área que emplea diferentes lenguajes para transmitir el conocimiento científico al público no especializado. Acerca de la divulgación de la ciencia, hay tres partes importantes, lo que es la difusión, la divulgación y comunicación de la ciencia. La primera se podría decir que es la exposición de los trabajos científicos en esos ámbitos. Es más como la exposición de resultados de las investigaciones. En segundo lugar tenemos lo que es la divulgación, que es la tarea que tenemos a veces como comunicólogos. La divulgación de la ciencia es importante porque, desde mi punto de vista, permite la gobernabilidad, digamos, se toman decisiones entre un gobierno y sus ciudadanos a partir de la ciencia y no a partir de supersticiones o intereses políticos. La importancia de la divulgación de la ciencia es muy amplia, es decir, tiene muchos aristas, pero me parece que la más importante de ellas es que el que recibe, ¿no?, las versiones de la ciencia que nos aporta la divulgación científica, tiene la posibilidad de tomar decisiones, de entender mejor su contexto, pero para tomar decisiones. Es decir, la divulgación de la ciencia, más allá de que la podemos discutir teóricamente o también podemos discutir sus métodos para realizarla, es que permite al individuo y a la sociedad tomar decisiones y por tanto asignarle un valor instrumental. Cuando digo valor instrumental, no se malentienda, no quiere decir que es algo capitalizable, redituable, aunque por alguna parte sí lo es, sino más bien que los individuos, al apropiarse de esos conocimientos, los incorporan a su vida cotidiana y toman decisiones. Entonces un divulgador te puede ayudar a tomar una decisión tan importante como invertir o no en bienes y raíces, o participar en una consulta sobre la construcción de algún proyecto o megaproyecto público que un gobierno lanza, o algo tan elemental como decidir si dar o no ácido fólico a una mujer embarazada. Es decir, ese tipo de decisiones de la vida cotidiana es donde puede llegar a permear la divulgación, y es allí donde creo que está su valor más significativo. El panorama de México también es amplio, es decir, tiene bastante historia, sería muy difícil sintetizarlo, pero existen muchos proyectos y sobre todo hay un panorama saludable institucional. Es decir, hay muchos proyectos que están, digamos, afianzados en instituciones que pueden ser académicas, pueden ser mediáticas, entre otras, que permiten el ejercicio de la divulgación. Por ejemplo, la televisión pública, sabemos que es un tema muy debatido en México y que tiene todavía mucho que crecer, pero Canal 22, Canal 11, OCMA, UNAM, están desarrollando proyectos de divulgación muy interesantes donde hay oportunidades para el espectador, pero también incluso para el futuro profesional. Hay revistas, ¿no?, sobre todo en las universidades, estoy pensando en Ciencia, estoy pensando en Cómo Ves, en La Colmena, hay distintas revistas, no las podría mencionar todas, tampoco las conozco todas, tanto en formato papel como en formato digital, que permiten pensar en un panorama que está no solo estabilizado, sino creo incluso en crecimiento. El panorama de la divulgación de la ciencia en México tiene varias aristas, ¿no? Y a lo mejor tiene una fundamentalmente jurídica, que es el reconocimiento en las leyes que tienen que ver con ciencia y tecnología en México del papel importante que juega la divulgación. Eso obliga a crear cierto tipo de programas y estrategias de divulgación de la ciencia. El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología ha establecido, por ejemplo, canales de televisión, programas de radio, empleo de las nuevas tecnologías, sobre todo con el apoyo de Internet, para divulgar la ciencia. Eso abre posibilidades, ¿no? Contrariamente, hace unos años
la divulgación de la ciencia estaba fundamentalmente centrada en libros, en lo escrito, en la parte editorial, y bueno, eso limitaba mucho. Sin embargo, bueno, no tenemos un campo de producción audiovisual que esté enfocado a la divulgación de la ciencia como sí los hay en otros países, como para constituirse en un referente a nivel nacional o internacional, pero al menos esté allá el reconocimiento de la importancia. El bloque es comunicación de la ciencia y divulgación científica. Tiene dos componentes el bloque. Por una parte, el estudio, análisis de la comunicación que se da entre científicos y el otro, la comunicación, que es la divulgación científica, la comunicación que se da entre científicos y el público no especializado, es decir, todos nosotros. Digamos que esas serían las dos características que tiene el bloque. Bien, el bloque terminal de divulgación en la ciencia en la UAM Coajimalpa me parece que es interesante porque si uno revisa los programas de las UEA, combinan el pensamiento teórico sobre la divulgación y de hecho la discuten más allá de lo que yo estoy definiendo aquí, con algunos tips y algunas rutas de formación profesional. Si lo mismo uno se encuentra con materias que para mí son apasionantes temáticamente, como por ejemplo ciencia y tecnología en su relación con la cultura contemporánea, que pretende inspirar el pensamiento interdisciplinario, es decir, partir de los problemas de ciencia o tecnología y conectarlos con la cultura o con lo social, y eso exige necesariamente un pensamiento interdisciplinario. Ese es un ejemplo de una UEA teórica y que sobre todo es un desafío a la reflexión, la lectura, el pensamiento, la discusión en el aula. Pero por otro lado hay una UEA como periodismo científico que tiene un carácter un poco más pragmático, más profesionalizante y que muchas veces es muy importante. Yo creo que estas dos vetitas del divulgador que analiza la divulgación y el divulgador que hace divulgación son, digamos, dos de los ejes que en mi aproximación a este bloque terminal como un docente que se está introduciendo aquí a la unidad Coajimalpa me parece apasionante, es decir, tener este diálogo entre el que hace y el que piensa, o el que piensa y el que hace, hacerlos imbricar es muy importante. El divulgador tiene que hablarle a la gente, tiene que hablarle al público mayor, no puede pensar los problemas teóricos en los, digamos, espacios dirigidos a ese público, pero en su propia intimidad y también en su ámbito con sus colegas sí que lo tiene que discutir. Entonces, esto, si bien es mi punto de vista, creo que algunos de nuestros divulgadores fuera del área del bloque, como no sé, Javier Mena, Juan Tonda, Luis Estrada, no lo han enseñado, pero dentro de nuestro bloque tenemos también perfiles formados en esa perspectiva. Es sobre todo un bloque, para mi gusto, teórico, no vamos a decir que sea muy profesionalizante, pero tiene esta capacidad de generar el núcleo teórico necesario para comprender el discurso de la ciencia, como en esa UEA dedicada precisamente al análisis del discurso científico, y después tratar de hacer versiones, traducciones, interpretaciones suficientemente informadas y coherentes que permitan llevarte a la profesión de la divulgación. Creo que eso me gusta, esos niveles que hay en la unidad, que es no solo el divulgador, que sería, digamos, el nivel más profesional, sino después entenderlo como comunicación pública de la ciencia, y más arriba todavía un problema de epistemología de la ciencia, en el cual pues no tenemos que discutir nosotros esos temas, pero sí tenemos que conocerlos para desarrollar mejor nuestra formación en el bloque. Entonces creo que es una de las opciones más apasionantes que ofrece la licenciatura en comunicación de la unidad Coajimalpa. Mira, yo no creo que los bloques realmente definan el campo laboral de ningún estudiante. Le ayudan a orientarse más en la última etapa de su formación y que ante el mundo tan generalista que es la formación de un estudiante de comunicación puedan decidir acotarse un poco más, ¿no? Pero de ahí a que trabajen en eso hay años luz y yo lo dudo mucho que corresponda. Sin embargo, sí hay casos de estudiantes que han egresado de esta unidad que trabajan sobre todo en las revistas del CONACYT de divulgación de la ciencia. Pocos llegan a hacer radio, pocos llegan a trabajar en suplementos periodísticos, también porque son muy pocos los egresados que tenemos, pero digamos que sí hay un campo muy limitado, por cierto, de trabajo en los medios de comunicación y un poquito más abierto, pero sigue siendo muy limitado, en las instituciones encargadas de divulgar la ciencia en el país. Bueno, el campo laboral de la divulgación de la ciencia es muy parecido a la respuesta anterior del panorama de la divulgación de la ciencia. Creo que una cosa muy importante e interesante de esta área es que está institucionalizada, es decir, secretarías, organismos destinados a ello,
institutos, universidades, medios de comunicación, cada vez abren más las agendas y entonces uno puede entrar y chambearle en la jornada su sección de ciencia, que es ya de muchos años atrás, o en la agencia informativa de CONACYT, o en las áreas de comunicación de CONACYT, o puede entrar a institutos de la UNAM, del POLI, de la UAM, de la Ibero, que manejan divulgación de la ciencia o que les interesa comunicar los resultados de sus propias investigaciones. Pueden trabajar en medios radiofónicos o electrónicos desde Canal 22, Canal 11, Radio UNAM, UAM Radio, etcétera. Es decir, hay un campo interesante. Eso sí, está muy competido y está en crecimiento, ¿no? Va increciendo, por decirlo así.